La sala de conferencias del Hotel Millennium brillaba con los flashes de las cámaras. Clarissa Montgomery estaba de pie detrás del podio, rebosante de confianza y elegancia. Su traje azul marino acentuaba su esbelta figura, y el reloj de oro de su muñeca, la única pieza de joyería, centelleaba bajo los focos. «Permítanme presentarles un proyecto que cambiará la faz de nuestra ciudad», dijo con voz clara y segura. El Millennium Plaza se convertirá no solo en un hotel, sino en un nuevo centro cultural, un lugar donde la tradición se une a la innovación. Su marido, Edward, estaba sentado en primera fila. Miraba a su mujer con orgullo, asintiendo de vez en cuando al ritmo de sus palabras. Sus miradas se cruzaron y Clarissa sintió por un momento el calor de su apoyo. «Sin el apoyo de mi marido, este proyecto nunca se habría hecho realidad», continuó. «Edward siempre ha creído en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma». Edward se levantó y saludó al público. Sus sienes canosas y su impecable traje creaban la imagen de un hombre de negocios de éxito. Clarissa y él parecían la pareja perfecta. Tras la presentación, se les acercó Margaret Wilson, redactora jefe del Business Daily. «Clarissa, esto es increíble. Edward y tú sois una pareja inspiradora». «Gracias, Margaret», sonrió Edward, abrazando a su mujer por la cintura. «Cuando la vi en aquel acto benéfico hace 23 años, supe que era una mujer especial». Clarissa miró a su marido con ternura. «Edward, me estás avergonzando. Estoy diciendo la verdad, querido. ¿Quién iba a pensar que esta joven estudiante de arquitectura construiría su propio imperio?» Un fotógrafo se acercó a ellos. «Señor y Sra. Montgomery, ¿podrían hacernos unas fotos para la prensa?» Se pusieron uno al lado del otro, y Edward le susurró al oído. «Hoy has estado magnífica, mi reina». Clarissa sintió que su corazón se llenaba de calor. 23 años juntos, y aún sabía cómo hacerla sentir especial. Por la noche, volvían a casa en su nuevo Mercedes. Edward conducía, y Clarissa comprobaba las notificaciones de su teléfono. «Las acciones de la empresa ya han subido un 3%, dijo. «Parece que los inversores creen en nuestro proyecto. Creen en ti, cariño», contestó Edward, sin apartar los ojos de la carretera. «Como siempre». Clarissa le puso la mano en el hombro. «Sabes, a veces pienso en la suerte que tengo de tenerte. No todos los maridos pueden apoyar así a su mujer en el desarrollo de su carrera. No todos los hombres tienen tanta suerte con su mujer», sonrió. «Por cierto, he reservado mesa en la Maison este fin de semana. Deberíamos celebrar tu éxito». En casa, Edward le sirvió vino a los dos. Se sentaron en la terraza de su casa, contemplando el atardecer de la ciudad. «Por ti, mi estrella». Edward levantó su copa. «Por tu triunfo». Clarissa miró a su marido y pensó que la vida era realmente hermosa. Lo tenía todo: un negocio de éxito, un marido maravilloso, una casa preciosa. ¿Quién podía imaginar que en pocos meses este mundo perfecto se desmoronaría? Los sábados por la mañana en casa de los Montgomery siempre empezaban con el aroma de café recién hecho y croissants franceses. Clarissa bajó a la cocina y vio que Edward ya había puesto la mesa del desayuno. «Buenos días, preciosa», la besó en la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «Dormí bien». Clarissa se acercó a la cafetera. «Pero me consientes con estos desayunos». Edward se rió. 23 años juntos y todavía te sorprendes. ¿Cómo podría hacer otra cosa? Te mereces lo mejor». Se sentaron a la mesa del porche. El sol de otoño iluminaba suavemente el jardín que Clarissa cuidaba con esmero en su tiempo libre. «Ha llamado Olivia», dijo Edward mientras untaba mantequilla en un croissant. «Le manda recuerdos y dice que su primer semestre en la universidad está siendo estupendo». «Nuestra chica», suspiró Clarissa. «No puedo creer que ya esté tan crecida. ¿Recuerdas cuando la llevamos a primer grado? Lloraste todo el camino a casa», sonrió Edward. «Y ahora estudia comercio internacional. Se parece a su madre». Clarissa le cogió la mano. «Y a su padre también. Tu perspicacia financiera le será muy útil». Después de desayunar, decidieron dar un paseo hasta el lago. Era tradición caminar 5 kilómetros cada sábado, hablar de planes y compartir noticias. «¿Cómo van las cosas con el nuevo proyecto?», preguntó Edward mientras caminaban por la orilla. «Todo va según lo previsto. Las obras empezarán dentro de 3 semanas.
Estoy entusiasmado. Es el mayor proyecto de mi carrera. Edward se detuvo y le dio la vuelta. Escúchame. Eres la mujer con más talento que conozco. Has construido un negocio de éxito desde cero. Este proyecto será tu triunfo. ¿Qué haría yo sin ti?, susurró Clarissa. Lo mismo que estás haciendo ahora, sonrió. Solo que quizá un poco más. Cuando volvieron a casa, se encontraron con un regalo inesperado del mensajero. Una gran caja estaba junto a la puerta. ¿Qué es?, se sorprendió Clarissa. Ábrela, le guiñó Edward. Dentro de la caja había una antigua lámpara de mesa Art Deco, igual que la que Clarissa había visto en la subasta hacía un mes. Edward, pero... valía una fortuna. Nada es demasiado problema para ti, la abrazó. Además, encajará perfectamente en tu estudio del nuevo hotel. Clarissa miró a su marido entre lágrimas. Él siempre había recordado cada pequeña cosa, cada palabra que ella había dicho sobre lo que le gustaba. Por la noche, se sentaron junto a la chimenea. Edward leía informes financieros y Clarissa miraba los planos del nuevo hotel. ¿Sabes?, le dijo de repente, estoy orgulloso de ti, no solo por lo que has conseguido, sino por la persona que has seguido siendo. Amable, sincera, leal. Edward. No, déjame terminar. Cuando nos casamos, yo era un simple asesor financiero, y tú un joven arquitecto. Míranos ahora. Has construido un imperio, pero no te has perdido a ti mismo. Clarissa dejó los papeles. Creamos esto juntos. Cada vez que dudé, estuviste a mi lado. Cada vez que tuve miedo de arriesgarme, me apoyaste, y siempre lo haré. Le cogió la mano. Por cierto, tengo otra sorpresa. Edward sacó un sobre del bolsillo. 2 billetes a París para el mes que viene. Necesitas unas vacaciones antes de empezar a construir, pero tengo tanto trabajo que hacer. Por eso necesitas un descanso. 3 días, solos tú y yo. Recordaremos nuestra luna de miel. Clarissa se aferró a su marido. En momentos así, se sentía la mujer más feliz del mundo. ¿Quién iba a pensar que aquel viaje a París nunca se realizaría y que el hombre perfecto resultaría no ser quien decía ser? Clarissa estaba sentada en su despacho de la planta 32, hojeando los últimos artículos sobre ella en la prensa económica. Mujer del año en hostelería. La historia de éxito de Clarissa Montgomery. Cómo construir un imperio desde cero. Los titulares estaban llenos de su nombre. De repente, sonó el teléfono. Sophie Anderson, su amiga de toda la vida y también diseñadora jefe de la empresa, apareció en la pantalla. «Clarissa, ¿has visto el nuevo artículo de Forbes?», preguntó Sophie entusiasmada. «Todavía no. ¿Qué dice?» «Te han nombrado una de las 50 mujeres más influyentes del año. El artículo es maravilloso», sonrió Clarissa. «Sabes, a veces no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí. Te mereces hasta la última gota de este éxito», respondió Sophie. «Por cierto, ¿qué le parece a Edward toda esta atención? Es mi mayor fan. Ayer incluso hizo una recopilación de todos los artículos sobre mí del último año. Dijo que algún día se los enseñaría a nuestros nietos». Llamaron a la puerta. Entró Ana, la ayudante de Clarissa. «SRA. Montgomery tiene una entrevista con Business Insider en 15 minutos y luego una reunión con inversores». «Gracias, Ana. Sophie, tengo que irme. ¿Nos vemos en la cena?» «Por supuesto. No olvides que es el aniversario de nuestro primer hotel». Clarissa colgó el teléfono y miró por la ventana el panorama de la ciudad. Hace 10 años, solo podía soñar con una oficina como esta. Por aquel entonces, Edward y ella vivían en un pequeño apartamento y estaba trabajando en su primer proyecto. Entró en el despacho una periodista, una mujer joven con un cuaderno y un dictáfono. «SRA. Montgomery, gracias por su tiempo. Primera pregunta, ¿cómo se las arregla para compaginar una carrera exitosa y la vida familiar?» Clarissa hizo una pausa. «Esta es la pregunta que más me hacen. El secreto es sencillo. Tener una persona que te entienda y te apoye. Mi marido siempre ha sido mi apoyo. ¿Qué opina él del hecho de que usted gane más? Edward nunca ha sufrido complejos por ello. Al contrario, está orgulloso de mis logros. Somos un equipo, y en un equipo no importa quién gana más dinero». Después de la entrevista, Clarissa se apresuró a acudir a una reunión con inversores. Ya se habían reunido unas 20 personas en la sala de conferencias. «Señores», empezó diciendo, «el proyecto Millennium Plaza abre una nueva era en la hostelería de nuestra ciudad.
Las 2 horas de presentación pasaron volando. Los inversores estaban encantados. Se firmaron contratos. Señora Montgomery, se le acercó uno de los inversores, un anciano llamado Richard West. Ha cautivado a todo el mundo. Su marido debe estar muy orgulloso de usted. Sí, señor West. Edward es mi mayor apoyo. Por la noche, todo el equipo se reunió en el restaurante para celebrar el aniversario. Edward se sentó junto a Clarissa, cogiéndole la mano. ¿Por Clarissa? Sophie levantó su copa. Por una mujer que ha demostrado que en los negocios no hay límites. Y por Edward, añadió Clarissa, sin el cual nada de esto habría sucedido. Edward la besó en la mejilla. Estás exagerando, querida. Todo es obra tuya. Más tarde, cuando volvían a casa en coche, Clarissa se dio cuenta de que su marido estaba pensativo. ¿En qué piensas?, le preguntó. En lo mucho que han cambiado nuestras vidas. ¿Recuerdas cómo soñábamos con tener nuestro propio hotel? Y ahora tienes una cadena de ellos. Lo tenemos, corrigió ella. Todo esto es nuestro logro conjunto. Edward sonrió con extrañeza. Por supuesto, querida. Por cierto, la semana que viene tengo que hacer un viaje de negocios a Chicago. Un cliente importante. ¿Otra vez? Acabas de volver de Boston. Así son las cosas. Pero intentaré volver lo antes posible. Clarissa asintió. Edward había viajado mucho por negocios últimamente, pero ella comprendía que su trabajo como asesor financiero le obligaba a viajar todo el tiempo. Al menos eso pensaba ella en ese momento. Faltaba una semana para la rueda de prensa más importante de la vida de Clarissa. Millennium Plaza iba a ser la joya de la corona de su carrera, un proyecto que cambiaría la faz de la ciudad. Estaba sentada en el despacho de su casa, releyendo su discurso, cuando Edward entró en la habitación con 2 tazas de café. ¿Aún no te has acostado?, le preguntó, colocando las tazas frente a ella. Ya son las 3 de la mañana. No puedo dormir. Quiero que todo sea perfecto. Edward se sentó a su lado y cogió las hojas del discurso. Déjame oírlo. Siempre dices que soy tu mejor crítico. Clarissa se levantó y empezó a hablar. Su voz sonaba segura, pero Edward pudo ver un ligero temblor en sus manos. Queridas damas y caballeros, hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era en la historia de nuestra ciudad. Basta, la interrumpió Edward. Eso es demasiado formal. Cuéntales una historia. Cuéntales cómo soñabas con esto cuando vivíamos en aquel pisito de las afueras. Clarissa sonrió. Tienes razón. Siempre la tienes. Claro que lo eres. Por eso te casaste conmigo. Se quedaron hasta el amanecer trabajando en el discurso. Edward ofreció ideas. Aconsejó sobre la mejor manera de presentar la información. Sus consejos eran siempre acertados. Al día siguiente, Clarissa se reunió con el equipo en la oficina. Ana trajo los últimos informes financieros. Señora Montgomery, la prensa ya ha confirmado su asistencia. Habrá más de 100 periodistas. Estupendo, asintió Clarissa. ¿Y el diseño? ¿Está listo? Sí, los arquitectos acaban de enviar la versión definitiva. Sophie entró en el despacho con una carpeta de documentos. Clarissa, tienes que ver esto. El proyecto de diseño es increíble. Extendieron los dibujos sobre la mesa. El hotel de 50 plantas parecía una obra de arte. Cristal, metal y luz se fundían en una composición armoniosa. Será una sensación, dijo Sophie. Por cierto, ¿cómo está Edward? Últimamente parece un poco tenso. ¿En serio?, se sorprendió Clarissa. No lo había notado. Bueno, ha estado trabajando mucho. Esos constantes viajes de negocios. Lo importante es que está a nuestro lado cuando lo necesitamos, sonrió Sophie. Por la noche, Edward regresó tarde. Clarissa notó que parecía distraído. ¿Estás bien, cariño? Sí, solo cansada. Un cliente difícil, le besó la mejilla. ¿Hago la cena? Durante la cena, Edward le preguntó por sus preparativos para la rueda de prensa. ¿Ya has elegido lo que te vas a poner? Ese traje azul marino de Chanel. ¿Recuerdas que me lo regalaste por mi cumpleaños? Fue la elección perfecta. Se quedó callado un momento. Escucha, ¿quizá deberíamos posponer el viaje a París? Tengo un proyecto importante. Clarissa se sintió ligeramente decepcionada. Claro, si es necesario. El trabajo es lo primero, ¿no? Gracias por entenderlo, querida. Le apretó la mano. Te prometo que iremos más tarde.
3 días antes de la rueda de prensa, Clarissa se despertó en mitad de la noche. Edward no estaba. Bajó las escaleras y oyó su voz desde el estudio. Todo tiene que ser perfecto, ¿entiendes? Sin errores. Sí. Sé que es arriesgado. No. Ella no sospecha nada. Clarissa se quedó helada. ¿De qué está hablando? Pero entonces Edward dio por terminada la conversación y abrió la puerta. ¿Querida? ¿Por qué estás despierta? Me he despertado y no estabas... ¿Con quién hablabas? Con un cliente de Chicago. La diferencia horaria, ya sabes. La abrazó. Vamos a la cama. Necesitas descansar antes de un gran día. Los días siguientes pasaron volando. Clarissa estaba tan ocupada con los preparativos que apenas veía a su marido. Edward también trabajaba mucho y no paraba de hablar por teléfono. La víspera de la rueda de prensa, le llevó café a la cama. Mi reina tiene que estar en forma mañana. Gracias, querida. Estarás allí, ¿verdad? Por supuesto, soy tu mayor admirador, sonrió, pero algo en su sonrisa le pareció extraño a Clarissa. No sabía que aquella rueda de prensa lo cambiaría todo. No sabía que su hombre ideal le estaba tendiendo una trampa, y que su respuesta a sus acusaciones sería el principio del fin de su matrimonio. Tras el éxito de la rueda de prensa, Clarissa se sintió eufórica. El proyecto Millennium Plaza había recibido críticas favorables de la prensa, y las acciones de la empresa habían subido rápidamente. Pero fue en ese momento de triunfo cuando empezó a notar detalles extraños en el comportamiento de Edward. Todo empezó con una llamada telefónica. Clarissa estaba trabajando en el despacho de su casa cuando oyó que Edward hablaba irritado con alguien en la habitación contigua. «Escucha, te lo he dicho, ahora no es el momento». Su voz sonaba inusualmente aguda. «Tienes que esperar». «No, ahora no puedo hablar». Cuando Clarissa entró en la habitación, él puso fin rápidamente a la conversación. «Oh, cariño, ¿cómo va el trabajo? Va bien. ¿Con quién hablabas?» «Oh, es... un cliente. Es una situación de inversión complicada». Evitó su mirada. «Por cierto, mañana tengo que ir a Boston. Es urgente». «¿Otra vez? Pero si acabas de volver de Chicago. Es mi trabajo, cariño, ya me entiendes». Al día siguiente, Clarissa quedó con Sophie en su café favorito. Su amiga se dio cuenta enseguida de que parecía preocupada. «¿Qué te pasa? Pareces tensa». «No lo sé», suspiró Clarissa. «Quizá he estado trabajando demasiado, pero... Edward ha estado actuando de forma extraña últimamente». «¿Extraño? ¿En qué sentido? Constantes viajes de negocios, llamadas telefónicas secretas». Clarissa se quedó callada mientras la camarera les traía el pedido. «Y una cosa más. Ayer vi por casualidad su extracto bancario. ¿Y qué decía? Cantidades enormes. Decenas de miles de dólares. Transferencias a cuentas desconocidas». Sophie removió el café pensativa. «Tal vez tenga algo que ver con su trabajo. Es asesor financiero. Tal vez...» Clarissa recordó algo más. «¿Sabes qué es lo más extraño? Canceló nuestro viaje a París, pero vi un hotel reservado en su calendario para las mismas fechas. No en Boston, sino en Miami. ¿Le preguntaste al respecto?» «No tuve tiempo. Tenía que hacer un viaje de negocios». Cuando Clarissa volvió a casa, se dio cuenta de que Edward se había olvidado el portátil. Era extraño. Nunca dejaba sus cosas de trabajo en casa. Un mensaje de un contacto desconocido parpadeaba en la pantalla. «Reunión confirmada. Los documentos están listos. ¿Sospecha algo?» El corazón de Clarissa latió más deprisa. Quiso abrir el mensaje, pero la pantalla se apagó de repente. Se había quedado sin batería. Esa tarde, Edward llamó. «Cariño, ¿está todo bien?» «Sí», vaciló. «Edward, te has olvidado el portátil». La pausa al otro lado de la línea fue demasiado larga. «¿En serio? Qué raro». «No lo abras, ¿vale? Hay información confidencial de clientes». «Por supuesto», respondió ella, sintiendo que se le enfriaba la espalda. Al día siguiente, Clarissa se reunió con Richard West, uno de los principales inversores de Millennium Plaza. «Señora Montgomery», comenzó él tras intercambiar cumplidos, «me gustaría hablarle de unas transacciones inusuales». «¿Inusuales? ¿A qué se refiere?» «Verá, nuestro departamento financiero ha detectado una serie de grandes transferencias a través de empresas offshore. Tienen algo que ver con su marido». Clarissa sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Debe de haber algún error. Edward solo asesora a los clientes. Tal vez.
Richard la miró detenidamente. Pero las cantidades son muy importantes, y el plan de transferencia es bastante complicado. De vuelta en el despacho, Clarissa pidió a Ana que le trajera todos los informes financieros del último año. Algo la preocupaba. De repente sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Señora Montgomery? La voz de la mujer sonaba insegura. Siento molestarla. Creo que hay algo que debería saber sobre su marido. Clarissa sintió que sus manos empezaban a temblar. ¿Quién es usted? Eso ya no importa. Lo que importa es lo que está pasando a tus espaldas. Echa un buen vistazo al proyecto Oasis en Miami. Y las fechas. La línea se cortó. Clarissa se sentó mirando su teléfono. ¿Oasis? Nunca había oído hablar de ese proyecto. Esa noche, cuando Edward llamó, ella trató de sonar normal. ¿Cómo van las cosas en Boston? Todo va genial. Mucho trabajo. Lo siento, cariño. Tengo que ir corriendo a una reunión. Pero antes de que colgara, Clarissa oyó un anuncio de fondo. Bienvenidos a Miami. La temperatura es... Bajó lentamente el teléfono. Todo en lo que creía empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Clarissa estaba sentada en el despacho de su casa, dando vueltas a la tarjeta de visita que Sophie le había dejado hacía una semana. Daniel Brown, investigaciones privadas, confidencialidad garantizada. Por tercera vez aquel día, sacó la tarjeta y volvió a guardarla en el cajón. La casa parecía demasiado vacía sin Edward. Hacía 2 días que se había marchado a un viaje de negocios a Boston, y desde entonces solo había llamado 2 veces, brevemente, con prisas, como si temiera que alguien pudiera escuchar su conversación. Sonó el teléfono. Sophie. ¿Has llamado ya al detective? Preguntó su amiga sin preámbulos. No estoy segura de que sea lo correcto. Clarissa. La voz de Sophie se volvió seria. Tú misma has dicho lo de las llamadas extrañas, el dinero, el anuncio con Miami de fondo. Quizá todo tenga una explicación lógica. Clarissa se acercó a la ventana. ¿Quizá estoy siendo demasiado desconfiada? ¿O tal vez tenga miedo de descubrir la verdad? Aquellas palabras dieron en el clavo. Clarissa recordó todos los pequeños detalles que había empezado a notar últimamente. Los fragmentos de llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Las inexplicables transacciones financieras, su repentina cancelación de un viaje a París juntos. En ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje de Edward. Cariño, hoy tengo una reunión importante con un cliente. Te llamo mañana. Besos. Clarissa leyó el mensaje varias veces. Siempre había encontrado tiempo para llamarla antes de acostarse, incluso durante las negociaciones más importantes. Hola, Sophie. ¿Sigues ahí? Retomó la conversación. Sí que estoy. Y sigo pensando que deberías ver a un detective. ¿Y si me equivoco? Clarissa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y si destruyo nuestra confianza con mis sospechas? Ana entró en el despacho con unos papeles para que los firmara. Señora Montgomery, aquí tiene los documentos que me pidió. Y además, he encontrado algo interesante sobre el proyecto de Miami. Ahora no, Ana. Clarissa dobló rápidamente los papeles. Lo discutiremos mañana. Por la noche, la gran casa vacía la oprimía con su silencio. Clarissa intentó ver una película, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Edward. ¿Dónde estaba realmente? ¿Con quién? La llamada telefónica la hizo sobresaltarse. Edward. Hola, cariño. ¿Qué tal estás? Bien. Intentó sonar tranquila. ¿Qué tal Boston? Oh, muy productivo. Una reunión tras otra. Siento no haber llamado mucho. De fondo, oyó risas de mujeres y el sonido del oleaje. Deben de ser las 11 de la noche en Boston. ¿Qué es ese ruido? Preguntó. Oh, es la televisión de la habitación del hotel. Escucha, cariño, tengo que irme. Besos. Clarissa se quedó agarrada al teléfono durante un buen rato. Luego sacó lentamente la tarjeta de visita del detective. Sus dedos temblaron cuando marcó el número. ¿Señor Brown? Me gustaría concertar una cita. Sí, es confidencial. ¿Mañana a las 10? De acuerdo. Después de colgar, se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo. No había vuelta atrás. Tenía que saber la verdad. Clarissa no pudo dormir en toda la noche. Las palabras del desconocido sobre el proyecto Oasis la atormentaban.
Por la mañana, nada más llegar a la oficina, llamó a Ana. Necesito toda la información sobre nuevos complejos hoteleros en Miami, especialmente los que están en fase de desarrollo. Pero, señora Montgomery, nunca nos ha interesado el mercado de Florida. Ahora sí, dijo Clarissa con firmeza. Una hora más tarde, Ana trajo un montón de papeles. Clarissa empezó a hojearlos metódicamente hasta que encontró lo que buscaba. El proyecto Oasis era un complejo hotelero de lujo en la costa, con una inversión de $50 millones. Entre los inversores hay varias empresas extranjeras. Ana, llamó a su ayudante, encuéntrame todas las posibles conexiones entre estas empresas y nuestros proyectos. Sophie entró en el despacho. Clarissa, tienes que ver esto. Puso una revista de papel satinado sobre la mesa. En la foto, Edward estaba sentado en un restaurante con una joven rubia. El pie de foto decía: Inauguración de un nuevo restaurante en Miami. ¿Una cita?, preguntó Clarissa en voz baja. Hace 3 días, cuando se suponía que él estaba en Boston. Clarissa sintió que se le oprimía el pecho. ¿Quién es ella? Según la revista, era Victoria Blake, vicepresidenta de desarrollo del proyecto Oasis. En ese momento sonó el teléfono. Edward. Hola, cariño. ¿Qué tal estás? Clarissa se obligó a hablar con calma. Todo va bien. ¿Qué tal Boston? Oh, muy productivo. Vuelvo esta noche. Muy bien. Por cierto, ¿qué te parece Miami como lugar para un nuevo proyecto? La pausa fue casi imperceptible. ¿Miami? Nunca he pensado en ello. ¿Por qué lo pregunta? Solo me interesan las nuevas oportunidades. Tras la conversación, Clarissa abrió la caja fuerte de su despacho. Contenía los documentos más importantes de su empresa. Al revisarlos, se dio cuenta de un extraño patrón. Grandes sumas de dinero se transferían regularmente a través de una cadena de empresas, cuyo destino final era una cuenta en las Islas Caimán. Ana, por favor, tráeme los extractos bancarios personales de Edward del último año. Pero se trata de información confidencial. Soy su esposa y copropietaria de la empresa. Tengo derecho a verla. Cuando Ana trajo los documentos, la imagen se hizo aún más clara. Edward sistemáticamente transfería dinero a diferentes cuentas. Las cantidades eran enormes. De repente llamaron a la puerta. Era la misma desconocida que había llamado ayer, una mujer delgada de mediana edad y rostro cansado. Señora Montgomery, me llamo Diana White. Trabajaba para su marido en el proyecto Oasis hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando. Pase. Clarissa señaló una silla. Cuéntemelo todo. Diana sacó una carpeta de su bolso. Su marido ha creado un sofisticado esquema de blanqueo de dinero. Oasis era solo una tapadera. El dinero que supuestamente se destinaba a la construcción se transfiere en realidad a través de empresas en paraísos fiscales. Y esta mujer, Victoria Blake, llevan juntos más de 1 año. Clarissa sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Tienes pruebas? Clarissa. Por supuesto que las tengo. Toma, echa un vistazo. Diana extendió los documentos sobre la mesa. El esquema es sencillo. El dinero de los inversores va a parar a las cuentas de Oasis. Luego se transfiere por partes a través de empresas fantasma y finalmente acaba en cuentas personales. Pero, ¿por qué has decidido contarme esto? Diana sonrió amargamente. Porque sé lo que es que te traicionen, y porque lo que están haciendo es un delito. Cuando se marchó, Clarissa se quedó inmóvil, mirando los documentos que tenía delante. 23 años de matrimonio. 23 años creyendo cada palabra que él decía. Cogió el teléfono y marcó el número del detective privado. «Señor Brown, necesito su ayuda. Es urgente». Por la noche, cuando Edward volvió a casa, se mostró tan amable y atento como siempre. «Te he traído un regalo de Boston, cariño». Clarissa cogió el paquete y vio el logotipo de una boutique de Miami. Contuvo una sonrisa. «Gracias, cariño. ¿Qué tal el viaje?» «Productivo, aunque muy cansado. Me lo imagino. Miami está muy lejos de Boston». Edward se quedó helado un momento, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué quieres decir?» «Nada, cariño. Solo estoy pensando en voz alta». Aquella noche, Clarissa permaneció despierta, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. Mañana el detective debía presentar los primeros resultados de la vigilancia. Pero ella ya sabía que su matrimonio perfecto no era más que un bonito montaje.
Clarissa concertó una cita con el detective Brown en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Eligió deliberadamente un lugar donde era poco probable que se encontrara con alguien conocido. Cuando el detective colocó la carpeta marrón delante de ella, sus manos temblaron ligeramente. «Señora Montgomery», empezó Brown con voz tranquila y profesional. «Lo que he encontrado puede disgustarla. ¿Está segura de que está preparada para ver esto?» Clarissa respiró hondo. «Sí, enséñemelo todo». El detective abrió la carpeta. La primera foto mostraba a Edward entrando en un hotel de lujo de Miami. La cita era de hacía 2 días. Le seguía una joven rubia. «Esa es Victoria Blake», explicó Brown. 32 años, vicepresidenta de desarrollo del proyecto Oasis. Las siguientes fotos eran aún más dolorosas. Edward y Victoria en un restaurante, en la playa, en un centro de negocios. En todas las fotos parecían demasiado cercanos para ser socios de negocios. «También comprobé los documentos financieros», continuó el detective. Su marido creó un complejo esquema. Mire, puso un diagrama sobre la mesa. El dinero de su empresa se transfiere a través de 5 empresas offshore diferentes antes de llegar a las cuentas del proyecto Oasis, pero parte del dinero desaparece por el camino. «¿Cuánto?», preguntó Clarissa en voz baja. «Calculamos que unos $12 millones en el último año». Clarissa sintió náuseas. «¿Tienen pruebas de su implicación directa?» «Sí, las tenemos. Aquí están los documentos sobre la creación de empresas en paraísos fiscales. Están todos registrados a nombre de testaferros, pero...» Sacó otra hoja. «Mira las firmas. Los forenses han confirmado que es la letra de su marido». En ese momento vibró el teléfono de Clarissa. Un mensaje de Edward. «Cariño, voy a volver esta noche. Te echo de menos». «Eso no es todo», dijo Brown. «La señorita Blake no es solo una amante. Han estado planeando este plan juntos durante más de un año. Estas son las grabaciones de sus conversaciones». Encendió la grabadora. La voz de Edward era clara y segura. «Vicky, todo va según lo previsto. Clarissa no tiene ni idea. Una vez que lancemos Oasis, podremos olvidarnos de todas estas complicaciones con la doble vida». Clarissa levantó la mano. «Basta, lo comprendo. Hay algo más», vaciló el detective. «Planean utilizar la próxima rueda de prensa. Edward va a acusarte públicamente de malversar fondos de la empresa. Ya tiene preparadas sus bêche rebelles». «¿Qué?». Clarissa sintió que la sangre se le escurría de la cara. «Han preparado documentos falsos que supuestamente prueban que fuiste tú quien transfirió dinero de la empresa a tus cuentas personales. El plan es sencillo: desacreditarte ante los inversores y la prensa, y luego tomar el control de la empresa», terminó Clarissa. «Y cubrir tus huellas». Brown asintió. «Exacto. Incluso contrataron a una agencia de relaciones públicas para cubrir el escándalo en la prensa». Clarissa se quedó quieta, mirando las fotografías. 23 años de matrimonio. ¿Era todo mentira? ¿O su amor había sido real alguna vez? «¿Qué vas a hacer?», le preguntó el detective. Ella reunió lentamente todos los documentos. «Algo que él no espera. Estaré lista para su discurso en la rueda de prensa. ¿Está seguro?». «Es arriesgado». «Sabe, señor Brown», se levantó Clarissa. «Lo peor ya ha pasado. Ahora sé la verdad, y no voy a dejar que destruya lo que he estado construyendo toda mi vida». Salió de la cafetería y respiró aire fresco. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Edward. «He hecho una reserva en nuestro restaurante favorito para esta noche. Vamos a celebrar mi regreso». Clarissa sonrió amargamente. Sí, de hecho celebrarían su regreso, pero no de la forma que él había planeado. Edward regresó por la noche, como había prometido. Mientras estaban sentados en el restaurante, Clarissa miró a su marido y se maravilló de lo bien que podía interpretar el papel de un marido atento. «Por tu regreso», levantó la copa. «Por nosotros, querida», sonrió él. «Sabes, te eché mucho de menos en Boston». «Boston», pensó Clarissa, recordando las fotos de Miami del expediente del detective. Pero se limitó a sonreír suavemente en respuesta. «Háblame del viaje, la rutina de siempre. Reuniones, negociaciones». Hizo un gesto con la mano. «Mejor dígame, ¿cómo van los preparativos para la rueda de prensa? Todo va según lo previsto», respondió con calma. «Estarás allí, ¿verdad?».
Por supuesto, cariño. Nunca me perdería tu triunfo. A la mañana siguiente, Clarissa llegó a la oficina antes de lo habitual. Llamó a Ana. Necesito copias de todos los documentos financieros de los últimos 2 años. Absolutamente todos. Pero son miles de páginas. Exacto. Y una cosa más, ni una palabra a nadie. Ni siquiera al señor Montgomery. A lo largo del día, Clarissa estudió metódicamente los documentos, marcando cada transacción sospechosa. La imagen era cada vez más clara. Edward había estado preparando este esquema durante años. Sophie entró en el despacho. ¿Cómo estás? Clarissa levantó la vista de sus papeles. Es que es difícil darse cuenta de que la persona en la que has confiado toda tu vida lo sé. Sophie se sentó a su lado. Pero eres fuerte. Lo superarás. ¿Sabes qué es lo peor? Clarissa dejó los documentos. Empiezo a dudar de todo. Cada momento de nuestra vida juntos. ¿Cuánto de eso fue real? En ese momento sonó el teléfono. Edward. Cariño, ¿qué tal si cenamos en casa? La cocinaré yo mismo, me parece estupendo, respondió. Después del trabajo, Clarissa se reunió con el abogado en un pequeño café alejado del centro. Señorita Wilson, empezó diciendo, necesito su consejo. Si mi marido está intentando retirar ilegalmente activos de la empresa, ¿tiene pruebas? Sí, las tengo, y hay muchas. El abogado estudió detenidamente los documentos. Esto es serio, S.R.A. Montgomery. Esto no es solo adulterio, sino también fraude corporativo. ¿Qué recomienda? Debemos proceder con cautela. Reúna todas las pruebas, haga copias. Y lo más importante, no demuestres que sabes algo. Por la noche, Edward realmente preparó la cena. Fue especialmente atento y gentil. Cariño, dijo durante el postre, creo que deberíamos tomarnos un descanso después de la conferencia de prensa. ¿Vamos a algún sitio? Clarissa recordó su conversación con el detective sobre sus planes de destruir públicamente su reputación. Me parece estupendo. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué te parece Miami? Ahora hace un tiempo estupendo allí. Seguro que allí es precioso, pensó, pero lo dijo. ¿Por qué no? Hace mucho que no vamos. Clarissa pasó los días siguientes preparándose cuidadosamente. Hizo copias de todos los documentos y los guardó en un lugar seguro. Se reunió con varios inversores clave, no para revelarles la verdad, sino para que confiaran en ella. Edward también se estaba preparando. Se dio cuenta de que hablaba en susurros por teléfono y de que se quedaba hasta tarde para reuniones de trabajo. Una vez, incluso vio una carpeta en su maletín con la etiqueta Oasis, pero él la escondió rápidamente al ver su mirada. 3 días antes de la rueda de prensa, Clarissa se reunió con Diane White, la mujer que la había advertido por primera vez. «¿Están seguros de su éxito?», dijo Diana. «Victoria ya ha pedido champán para celebrarlo. ¿Van a celebrar mi derrota? ¿Están seguras de que tras el escándalo te verás obligada a vender tu parte de la empresa? Por una miseria, claro». Clarissa sonrió. «Sabes, Diana, a veces la mejor venganza es dejar que el enemigo crea que ha ganado». En casa, Edward se dio cuenta de que estaba pensativa. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás preocupada por la rueda de prensa?» «Un poco», respondió ella. «Pero contigo a mi lado, no tengo miedo de nada». La abrazó, y Clarissa sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente. Aquel abrazo había sido antes su protección. Ahora formaban parte de una traición. La mañana anterior a la rueda de prensa fue sorprendentemente tranquila. Clarissa se despertó antes del amanecer y miró durante largo rato a Edward, que dormía a su lado. Su rostro parecía tan tranquilo, casi sereno. ¿Quién iba a pensar que detrás de aquella máscara había un hombre que planeaba destruirla? Edward se mostró especialmente amable durante el desayuno. ¿Estás nerviosa por el gran día?, le preguntó mientras le servía café. Un poco, respondió Clarissa, viéndole añadir 2 cucharadas de azúcar, como a ella le gusta. Incluso ahora, cuando se disponía a traicionarla, se acordaba de esas pequeñas cosas. Todo irá bien. Le besó la mejilla. Por cierto, te he encargado un ramo de flores. Te lo entregarán justo antes del comienzo. ¿Flores para el funeral de mi carrera?, pensó Clarissa, pero sonrió. Gracias, cariño. Siempre eres tan considerada. La oficina estaba llena de expectación. Ana trasteaba con los papeles. S.R.A. Montgomery, la sala está lista. Los comunicados de prensa están impresos.
El equipo técnico está comprobando el equipo. Gracias, Ana. Una cosa más. Clarisa bajó la voz. ¿Has preparado lo que te pedí? Sí. La asistente le entregó una memoria USB. Aquí está todo. Y la copia de seguridad está en un lugar seguro. Sophie entró en el despacho. Clarisa, ¿puedo verte un momento? Cuando se cerró la puerta, su amiga preguntó entusiasmada. ¿Estás segura de lo de hoy? ¿Quizá deberíamos posponerlo? No, respondió Clarisa con firmeza. Está esperando la rueda de prensa. Y la tendrá. En ese momento sonó el teléfono. Detective Brown, SRA. Montgomery, tengo nueva información. Han hecho cambios en el plan. ¿Qué cambios? Victoria Blake asistirá a la rueda de prensa. Quieren que se presente como experta independiente y confirme las acusaciones. Clarisa sintió que se le enfriaba la espalda. ¿Se atrevió a venir? Sí, y sin embargo, el detective dudó. Edward retiró ayer una gran suma de dinero en efectivo y reservó 2 billetes para un vuelo nocturno a Miami. ¿A su nombre? No, a nombre de otra persona. Parece que planean desaparecer justo después del escándalo. Clarisa dio las gracias al detective y colgó. Volvieron a llamar a la puerta. Era un mensajero con un enorme ramo de lirios blancos. Del señor Montgomery, dijo, tendiéndole una tarjeta. Para mi mejor y más talentosa esposa. Hoy es tu gran día. Con amor, Edward. Clarisa puso las flores en un jarrón y las contempló durante largo rato. Los lirios blancos eran sus flores favoritas. Se acordó. Todos estos años se había acordado de esas pequeñas cosas, pero al mismo tiempo había estado preparando su caída. 1 hora antes de la rueda de prensa, Edward apareció en su despacho. ¿Lista, querida? Casi, repasaba sus notas por última vez. ¿Y tú? Algo brilló en sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Duda? Pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, siempre estoy dispuesto a apoyarte. Los periodistas ya se habían reunido en el vestíbulo del hotel. Clarisa vio a Victoria Blake sentada en la segunda fila, elegante y segura de sí misma. Sus miradas se cruzaron un instante y Clarisa vio triunfo en sus ojos. ¿Estás nerviosa?, susurró Edward mientras se acercaban a la sala de conferencias. No, respondió Clarisa. ¿Por qué iba a estar nerviosa? Es solo que... es un gran día. Más importante de lo que crees, pensó. Sophie la interceptó en la entrada. Todo está listo. Seguridad ha sido alertada. Si intenta algo... No te preocupes. Clarisa apretó la mano de su amiga. Sé lo que hago. La sala estaba llena hasta los topes. Los fotógrafos preparaban sus cámaras, los periodistas sus grabadoras. Clarisa vio caras conocidas de inversores, socios y competidores. Todos habían venido a ver la presentación del nuevo proyecto, pero verían algo completamente distinto. Edward la ayudó a subir al escenario. «Buena suerte, cariño», susurró y ocupó su lugar en primera fila. Clarisa miró a su marido, a Victoria, al mar de caras que tenía delante. En unos minutos todo cambiaría, para siempre. Respiró hondo y se acercó al micrófono. «Buenas tardes, señoras y señores». Clarisa comenzó su discurso con seguridad y claridad. Habló del nuevo proyecto, de las perspectivas de desarrollo de la empresa y de las innovaciones en el sector hotelero. Los fotógrafos disparan sus cámaras y los periodistas toman notas. El proyecto Millennium Plaza no es un hotel más. Es un nuevo estándar en la industria hotelera. Por el rabillo del ojo, vio que Edward echaba un vistazo a su reloj y asentía levemente a Victoria. Se acercaba el momento. Pero antes de entrar en los detalles del proyecto, continuó Clarisa, me gustaría dar las gracias al hombre sin el cual nada de esto sería posible. Mi marido, Edward Montgomery. Lo vio enderezarse en su silla, preparándose para levantarse. El hombre que siempre ha estado a mi lado. El hombre en quien he confiado durante 23 años. Edward se levantó y se acercó rápidamente al micrófono. Clarisa, querida. Su voz sonaba tensa. Tengo algo que decirte. Por supuesto, cariño. Dio un paso atrás. Siempre tenías algo que decir, sobre todo últimamente. En Miami, por ejemplo. Edward se quedó inmóvil. Un susurro recorrió la habitación. ¿Qué quieres decir? Intentó sonreír, pero su sonrisa estaba torcida. Me refiero a tus viajes de negocios a Boston. Clarisa hizo un signo,
y aparecieron fotos en la gran pantalla detrás de ella, que por alguna razón tuvieron lugar en Miami, con la señorita Blake. La sala se quedó en silencio. Victoria se levantó bruscamente de su asiento, pero un guardia de seguridad le cerró el paso hacia la salida. Clarissa, lo has entendido todo mal. Intentó Edward tomar el control de la situación. Esto es una reunión de negocios. ¿Y si estamos hablando de fraude financiero? Oh, hablemos de fraude financiero. Clarissa pulsó un botón del mando a distancia y unos documentos aparecieron en la pantalla. ¿El proyecto Oasis? ¿Cuentas en paraísos fiscales? ¿12 millones de dólares retirados a través de empresas fantasma? La cara de Edward se crispó. Esto es una calumnia. Tengo pruebas de tu propio fraude. Sacó una carpeta de su maletín, pero Clarissa se limitó a sonreír. ¿Te refieres a estas pruebas? La pantalla mostraba correos electrónicos entre Edward y Victoria, en los que se hablaba de la creación de documentos falsos. «Esto es ilegal», exclamó Edward. «No tenías derecho a leer mis correos. ¿Ilegal?» Clarissa alzó la voz. ¿Es legal robar el dinero de la empresa? ¿Es legal planear la destrucción pública de tu propia esposa? Los murmullos volvieron a circular por la sala. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus cuadernos. «Señoras y señores», se dirigió Clarissa al público, tenía previsto presentarles hoy un nuevo proyecto. En lugar de ello, me veo obligada a revelar un plan fraudulento que mi marido y su socio han estado desarrollando durante un año. Empezó a exponer metódicamente las pruebas. Extractos bancarios, documentos sobre la creación de empresas en paraísos fiscales, registros telefónicos. Edward se quedó pálido, con las manos temblorosas. «No te atreverías», siseó. «Destruirás la empresa». «No, Edward. Intentaste destruir la empresa. Y a la señorita Blake, por supuesto». Victoria, que había permanecido en silencio hasta ahora, exclamó de repente. «Todo fue idea suya. Me obligó a hacerlo». Edward se volvió bruscamente hacia ella. «¡Cállate!». Clarissa sonrió amargamente. «¿Y aquellas románticas veladas en Miami? ¿Y los planes que teníais para el futuro?». Dos hombres trajeados entraron en la habitación. «¿Señor Montgomery?». Uno de ellos mostró su identificación. «Servicio de Investigación Financiera. Tenemos que hacerle unas preguntas». Edward palideció aún más. «Clarissa, ¿llamaste a la policía?». «No, querida. Lo hicieron nuestros inversores y ayer les envié todos los documentos». Miró al hombre al que había amado durante 23 años. «¿Sabes qué es lo gracioso? Podrías haberme pedido el divorcio. Podrías haber dicho sinceramente que te habías enamorado de otra persona, pero elegiste otro camino. Yo…» se interrumpió. «Yo no quería…». «¿Qué es lo que no querías, Edward? ¿Una conversación sincera? ¿O simplemente no querías compartir la compañía en el divorcio?». Los agentes se acercaron. Edward dio un paso atrás. «Esto es un error. Puedo explicarlo todo. Lo harás», dijo uno de los agentes. «En la comisaría». Mientras Edward y Victoria eran conducidos fuera de la sala, un silencio atónito flotaba en el aire. Clarissa se volvió hacia el micrófono. «Y ahora, si no les importa, me gustaría volver a la presentación del proyecto Millennium Plaza». El público estalló en aplausos. Tras la rueda de prensa, Clarissa se encerró en su despacho. Miró por la ventana la ciudad nocturna, que destellaba de luces, e intentó comprender todo lo que había pasado. Su teléfono sonaba sin cesar. Periodistas, socios, amigos, pero ella no contestaba. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo? Sophie se asomó cautelosamente al despacho. Clarissa asintió. Su amiga se acercó y la abrazó en silencio. Solo ahora que había terminado, Clarissa sintió que le temblaban las manos. «Has estado increíble», dijo Sophie en voz baja. «Tan fuerte, tan…». «No me siento fuerte», interrumpió Clarissa. «Me siento… vacía». En ese momento sonó su teléfono personal. El nombre de su hija apareció en la pantalla. «Olivia», susurró Clarissa. «¿Ya lo sabe?». La noticia se extendió al instante, respondió Sophie en voz baja. «Tienes que hablar con ella». Clarissa respiró hondo y descolgó el teléfono. «Hola, cariño». «Mamá». La voz de Olivia temblaba. «Acabo de ver las noticias. ¿Es verdad? ¿Papá realmente…?»
Sí, cariño. Intentó Clarisa sonar tranquila. Siento mucho que te hayas enterado así. ¿Por qué ha hecho eso? La voz de su hija se llenó de lágrimas. No lo entiendo. Éramos una familia feliz. A veces la gente cambia, querida. A veces lo que parece real... Ya voy, interrumpió Olivia. Conseguiré un billete hoy mismo. No, cariño, dijo Clarisa con firmeza. Tienes que concentrarte en tus estudios. Tienes exámenes pronto. Pero mamá... Escucha. Intentó Clarisa que su voz sonara segura. Estaré bien. Todos podemos. Solo... dame algo de tiempo, ¿vale? Después de hablar con su hija, Clarisa sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día finalmente corrían por sus mejillas. Sophie le tendió un pañuelo en silencio. ¿Sabes? Dijo Clarisa, secándose los ojos. Lo peor no es que me haya engañado. Lo peor es que haya planeado destruir todo lo que he construido a lo largo de los años. Ana entró en silencio en el despacho. S.R.A. Montgomery, está... el abogado del señor Montgomery aquí para verla. ¿Ya? Clarisa sonrió amargamente. No tardará mucho. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Sophie. Lo que tengo que hacer. Clarisa se levantó y se acercó al espejo, arreglándose el maquillaje. Ana, dile que le veré dentro de 15 minutos. Cuando la asistente se marchó, Sophie miró a su amiga con preocupación. ¿Estás segura? ¿Quizá deberíamos dejarlo para mañana? No. Clarisa negó con la cabeza. Es mejor acabar de una vez. El abogado de Edward era un hombre joven de ojos fríos. Señora Montgomery, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Clarisa lo miró con calma. ¿Y qué propone? Que retirará sus demandas contra la empresa a cambio de que usted retire sus cargos. Clarisa se levantó despacio. Dígale a su cliente que su oferta llega 20 años tarde, y además... Se dirigió a la ventana. Dígale que no voy a retirar ninguno de los cargos, que asuma la responsabilidad de sus actos. ¿Comprende que esto podría dañar la reputación de la empresa? Sabe, Clarisa se volvió hacia el abogado. He pasado 23 años construyendo esta empresa. Prefiero perder parte de mis beneficios a dejar que un estafador se salga con la suya. Cuando el abogado se marchó, Ana volvió a entrar en el despacho. S.R.A. Montgomery, hay periodistas abajo. ¿Quieren...? Hoy no hay comentarios, dijo Clarisa cansada. Y Ana, gracias, por todo. No hace falta, sonrió amablemente la ayudante. Hiciste lo que había que hacer. A última hora de la tarde, cuando la oficina estaba vacía, Clarisa seguía sentada en su despacho. Sobre su mesa estaba la foto de boda de ella y Edward. Caras felices, sueños de futuro, esperanzas. Cogió el marco y lo miró durante un buen rato. Luego, con decisión, abrió el cajón inferior de la mesa y colocó allí la foto. «Adiós, Edward», dijo en voz baja. «Espero que haya valido la pena». El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el detective Brown. S.R.A. Montgomery, tengo noticias sobre las cuentas de las Caimán. Hoy no, interrumpió Clarisa. Mañana, todo es mañana. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Fuera, la lluvia caía, borrando todas las huellas del duro día. A la mañana siguiente, todos los periódicos estaban llenos de titulares sobre el escándalo Montgomery. The Business Daily puso en portada la foto de Clarisa en la rueda de prensa. Traición en las altas esferas. Cómo la directora de una cadena hotelera destapó la trama fraudulenta de su marido. Clarisa estaba sentada en el despacho de su casa, mirando las noticias en su tableta. Sonó el timbre e interrumpió su lectura. «¿Señora Montgomery?» Margaret Wilson, la redactora jefe del Business Daily, estaba en la puerta. «Disculpe la intromisión, pero tenía que hablar con usted». Clarisa la hizo pasar. «¿Café? Gracias». «Clarisa». Margaret dejó la taza. «Sé que no haces entrevistas, pero...» «No tengo intención de hacerlo», dijo Clarisa con firmeza. «Escucha». Margaret se inclinó hacia adelante. «Lo que hiciste ayer inspiró a muchas mujeres. Demostraste que puedes valerte por ti misma, incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra». En ese momento sonó el teléfono. Richard West, uno de los principales inversores. «Clarisa, acabo de leer el informe de los auditores. La situación no es tan mala como nos temíamos.
¿Qué quieres decir? Edward solo logró retirar una fracción de los fondos. La mayoría de los activos permanecieron intactos. Y aún así, los inversores le apoyan unánimemente. No vamos a retirar nuestra inversión. Clarissa sintió que se le quitaba un peso del corazón. Gracias, Richard. Eso significa mucho para mí. Tras la llamada, se volvió hacia Margaret. De acuerdo, una entrevista, pero con una condición, nada de preguntas sobre mi vida personal, solo sobre negocios. De acuerdo. Margaret sacó su grabadora. Díganos, ¿cómo piensa recuperar la confianza de sus socios? De repente, el timbre volvió a sonar. Una mujer joven que parecía muy excitada estaba en el umbral. Señora Montgomery, me llamo Rebecca Thompson. Yo trabajo en el Oasis. Clarissa se puso tensa. Estoy escuchando. Sé lo de los otros proyectos. No solo Oasis. Hay otros proyectos que desconoces. Una hora más tarde, cuando Rebecca se marchó, dejando un montón de documentos, Margaret silbó suavemente. Parece que esto es solo la punta del iceberg. Clarissa hojeó los papeles. ¿Y sabes qué? Voy a llegar al fondo del asunto. A última hora de la tarde, Sophie llegó con una bolsa de comida. Tienes que comer, dijo, sacando los recipientes. Y también ver las noticias. La pantalla del televisor mostraba a un grupo de mujeres frente al juzgado. Llevaban pancartas con las palabras «Justicia para Clarissa» y «No más silencio sobre el fraude empresarial». «Llevan horas allí», dijo Sophie. «Su historia conmovió a tanta gente». Clarissa miró la pantalla con incredulidad. Nunca quise ser un símbolo o un ejemplo. Solo quería proteger lo que era mío por derecho. A veces nos convertimos en símbolos incluso cuando no queremos serlo. Volvió a sonar el teléfono, esta vez de su vieja amiga Helen. «Clarissa, cariño, acabo de leer las noticias. ¿Cómo lo llevas?» «Lo llevo bien», respondió. «Sabes, lo más extraño es la sensación de libertad, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Lo estás haciendo muy bien. ¿Y sabes qué? Muchos de nuestros amigos comunes le han dado la espalda a Edward, incluso sus antiguos compañeros del club de golf». Por la noche, Clarissa por fin encontró tiempo para revisar sus correos electrónicos. Entre los cientos de mensajes de periodistas y socios, había uno que le encogió el corazón. Era de Victoria Blake. «Señora Montgomery, sé que no tengo derecho a pedir una reunión, pero hay cosas que necesita saber. Edward no es quien dice ser, y no es solo por el dinero. Atentamente, Victoria». Clarissa se quedó mirando la pantalla un largo rato antes de pulsar suprimir. «Ya basta», dijo en voz alta. «Basta de mentiras». Por la noche, cuando estaba a punto de acostarse, recibió un mensaje de su hija. «Mamá, hoy te he visto en las noticias. Eres la mujer más fuerte que conozco. Estoy orgullosa de ti. Y seguiré viniendo este fin de semana. Te quiero». Clarissa apretó el teléfono contra su pecho y por primera vez en este día de locos sintió que podía respirar libremente. Aún le quedaban muchas batallas por delante. Pleitos, recuperar la confianza de sus socios, el divorcio. Pero ya había sobrevivido a lo más difícil. Había sobrevivido. Edward llegó a la casa a última hora de la tarde, 3 días después del escándalo. Clarissa estaba revisando documentos en su estudio cuando oyó abrirse la puerta principal. Ella sabía que ese momento llegaría. Él aún tenía las llaves de la casa que compartían. «Sabía que te encontraría aquí», dijo él, sonando cansado, pero con un deje de enfado. Clarissa levantó lentamente la vista de sus papeles. «¿Qué haces aquí, Edward? Esta sigue siendo mi casa». Dio unos pasos hacia la mesa. «Al menos por ahora. Después de lo que has hecho, ¿de verdad crees que tienes derecho a estar aquí?» Edward se hundió pesadamente en la silla de enfrente. «Llevo todo el día intentando averiguarlo. ¿Cómo te has enterado? ¿Cuándo? ¿Acaso importa?» Clarissa lo miró directamente a los ojos. «Lo que importa es el por qué, Edward. 23 años. ¿Fue todo mentira?» «No todo». Se pasó la mano por la cara. «Al principio no, pero luego... Tenías tanto éxito, tanta confianza. Y yo... Siempre fui solo el marido de Clarissa Montgomery. ¿Y por eso decidiste destruirme?» Le temblaba la voz. ¿Para robarme mi empresa? ¿Destruir mi reputación? No quería que acabara así. ¿Y cómo querías que acabara?
Clarisa se levantó bruscamente. ¿Que me fuera sin hacer ruido? ¿Que te diera todo lo que he acumulado durante años? Edward también se levantó. No lo entiendes. Era la única manera. ¿La única manera de qué? ¿De conseguir dinero? ¿O de demostrarte a ti mismo que eras mejor que yo? Yo te quería, exclamó de pronto. Pero tú siempre estabas demasiado ocupado con tu empresa, tus proyectos. No te atrevas. Clarisa golpeó la mesa con la palma de la mano. No te atrevas a hacerme responsable de tu traición. Te apoyé en todo. Compartí contigo todos los éxitos. Y tú, te acostaste con otra mujer y planeaste mi caída. Victoria, no fue lo que piensas. ¿En serio? Clarisa rió amargamente. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Que planeabais robarme el dinero juntos por puro amor? Edward dio un paso hacia ella. Escucha, aún podemos arreglar esto. Hablaré con el fiscal. ¿Arreglarlo? Ella lo miró incrédula. ¿De verdad crees que algo se puede arreglar? Clarisa, por favor, piensa en Olivia. Piensa en nuestra familia. No te atrevas a utilizar a nuestra hija. Clarisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No solo me traicionaste a mí, también la traicionaste a ella. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Era el servicio de seguridad. Sophie les había llamado al ver el coche de Edward fuera de la casa. «Señor Montgomery, tiene que irse», dijo el guardia. Edward se volvió hacia Clarisa. «Esto no ha terminado». «No, Edward», le miró ella con calma. «Esto es exactamente el final. Mañana mi abogado te enviará los papeles del divorcio. Y también...» Sacó un sobre del cajón. «Aquí tienes una lista de todos tus fraudes, los que crees que no conozco». Se quedó helado. ¿Qué quieres decir? ¿El proyecto de Chicago? ¿Las cuentas en paraísos fiscales en Singapur? Ah, sí, lo sé todo. ¿Y si intentas luchar por la empresa durante el divorcio? Dejó la frase sin terminar. Edward palideció. Vas de farol. ¿Quieres comprobarlo? Puso el sobre la mesa. Edward, hazlo, por favor. Cogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Su rostro se volvía más blanco con cada línea que leía. ¿Cómo? ¿Dónde? Resulta que no todos tus Curju son tan leales como creías. Clarisa se dirigió a la puerta. Ahora vete, y no vuelvas. Cuando la puerta se cerró tras Edward, se hundió lentamente en la silla. Solo ahora dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Sophie la encontró allí una hora más tarde. He oído que ha venido. Sí. Clarisa se secó los ojos. Sabes, lo más extraño es que antes pensaba que le odiaba, pero ahora solo me siento vacía. Ya pasará. Sophie abrazó a su amiga. Ya pasará. Clarisa miró la foto de su boda, que seguía sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya no reconozco al hombre de la foto. Quizá nunca existió. Pasó un mes desde la escandalosa rueda de prensa. Clarisa estaba sentada en su despacho renovado. Había cambiado todo el interior, sin dejar rastro del pasado. Nuevos muebles, nuevos cuadros, incluso una nueva vista desde la ventana. El despacho se había trasladado unos pisos más arriba. Ana entró en el despacho con el correo de la mañana. S.R.A. Montgomery, el tribunal ha firmado los papeles del divorcio. Clarisa cogió el sobre y lo miró largamente. Gracias, Ana. Y también, a partir de hoy, vuelvo a ser la señorita Parker. Por supuesto, señorita Parker. Ana sonrió suavemente. Por cierto, ha llamado la señorita Olivia. Dijo que su avión aterrizaba a las 5. Su hija había decidido tomarse un semestre libre para quedarse con su madre. Al principio Clarisa se resistió a la idea, pero luego se dio cuenta de que ambas lo necesitaban. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Richard West. Clarisa, buenas noticias. El Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad tu nuevo proyecto. ¿Phoenix? Volvió a preguntar ella, todavía incrédula. Clarisa. Sí. Un hotel de 5 estrellas con certificación medioambiental. Revolucionará la industria hotelera. Tras la llamada, Clarisa se asomó a la ventana. En algún lugar del centro de la ciudad, pronto empezaría la construcción de su nuevo proyecto. El Fénix es un ave que resurge de sus cenizas, un nombre simbólico para un nuevo comienzo.
Sophie entró en la oficina. ¿Te has enterado? Victoria Blake ha accedido a cooperar con la investigación. ¿Qué ha dicho? Todo. Todos los planes, todas las cuentas. Resulta que Edward había estado planeando esto durante años. No era la primera, solo el intento más exitoso. Clarissa alzó las cejas, sorprendida. ¿No fue la primera? Había otras, mujeres que había utilizado para sus planes, pero ninguna de ellas tenía la misma influencia que Victoria. ¿Sabes? Clarissa se sentó a la mesa. No quiero oír hablar más de esto. Dejemos que las fuerzas del orden se ocupen de esto. En ese momento llamaron a la puerta. Era Margaret Wilson. Siento la intromisión, pero tenía que enseñarte esto. Puso una revista de papel satinado sobre la mesa. En la portada había una fotografía de Clarissa y el titular: Mujer del año. ¿Cómo convertir la derrota en victoria? «Quieren entrevistarte», dijo Margaret, «para contar tu historia, para inspirar a otras mujeres». Clarissa se llevó la revista. «Me lo pensaré». Esa misma tarde, fue al aeropuerto a recoger a Olivia. Su hija salió corriendo de la terminal y se lanzó a sus brazos. «Mamá, te he echado tanto de menos. Yo también, cariño». Clarissa abrazó a su hija con fuerza. «¿Qué tal el vuelo? ¿Ha ido bien, mamá?» Olivia se apartó y miró a su madre a los ojos. «Estás diferente». «¿Diferente?» «Sí, más libre». De camino a casa, hablaron de todo. Los estudios de Olivia, su nuevo proyecto, sus planes de futuro. «¿Sabes?», dijo mi hija mientras conducían hasta la casa. «Al principio estaba enfadada contigo, por exponer a papá tan públicamente. ¿Y ahora? Ahora lo entiendo. No solo te estabas defendiendo a ti misma, estabas defendiendo todo lo que habías construido, todo en lo que creías». En casa, Sophie los esperaba con la cena. Los tres se sentaron en la terraza, contemplando la ciudad, que encendía sus luces nocturnas. «Por un nuevo comienzo». Sophie levantó su copa. «Por un nuevo capítulo», sonrió Olivia. Clarissa miró a las dos mujeres más importantes de su vida. Por la verdad, por muy dolorosa que fuera. Más tarde, cuando Olivia se fue a la cama, Clarissa sacó una vieja fotografía, la única que le quedaba. Edward y ella eran jóvenes, recién casados, llenos de esperanzas y sueños. «Adiós», susurró y tiró la foto a la chimenea. Mañana sería un nuevo día, un nuevo proyecto, una nueva vida, y estaba preparada para ello. Un año después, Clarissa estaba de nuevo detrás del podio en la sala de conferencias del Hotel Millennium. Pero esta vez, todo era diferente. Miró el mar de caras que tenía delante, inversores, periodistas, socios, y se sintió tranquila y segura. «Señoras y señores», empezó diciendo, «hace un año, en esta misma sala, se produjeron acontecimientos que cambiaron no solo mi vida, sino la de muchas personas. Hoy quiero presentarles no solo un nuevo proyecto, quiero mostrarles cómo de una crisis pueden hacer algo hermoso». En la gran pantalla aparecieron imágenes de Phoenix, un hotel ecológico de 5 estrellas que el año pasado se convirtió en un símbolo de innovación en el sector de la hostelería. Cuando hace un año nuestra empresa se encontró en el centro de un escándalo, mucha gente predijo nuestro fracaso. Pero no solo hemos sobrevivido, sino que nos hemos hecho más fuertes. En primera fila estaba Olivia, ahora becaria de la empresa. A su lado estaba Sophie, que se había convertido en directora ejecutiva. Margaret Wilson tomaba notas rápidamente. «El Phoenix no es solo un hotel, es un símbolo de renacimiento», continuó Clarissa. «No solo hemos creado un espacio de relajación respetuoso con el medio ambiente, sino una nueva filosofía de la hospitalidad». Tras la presentación, Richard West se acercó a ella. «Es increíble, Clarissa. Las acciones de la empresa han triplicado su valor en un año. Has demostrado que la honradez en los negocios puede ser rentable». «Sabes, Richard», sonrió ella, «a veces la noche más oscura es la que precede al amanecer». Un joven periodista se unió a ellos. «Señorita Parker, ¿qué opina del veredicto de ayer?» Clarissa pensó un momento. Ayer condenaron a Edward a 8 años de prisión por fraude financiero. Victoria Blake, gracias a un acuerdo con la investigación, se libró de una condena condicional. «La justicia ha hecho su trabajo», dijo tranquilamente. «No tengo nada que añadir». Por la noche, todo el equipo se reunió en el nuevo restaurante Phoenix. Sophie levantó su copa.
Por la mujer que nos enseñó a no rendirnos nunca, por mamá, añadió Olivia. Clarissa miró alrededor de la sala. Por todos vosotros, por las personas que estuvieron a mi lado en los momentos más oscuros, a los que creyeron en mí cuando yo misma estuve a punto de perder la fe. Más tarde, ella y Olivia se sentaron en la terraza del restaurante, contemplando la ciudad de noche. «¿Sabes, mamá?», dijo su hija, «he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, sobre papá, sobre la traición. ¿Y de qué te diste cuenta? Que la fuerza no está en no caerse, está en levantarse después de caer». Clarissa abrazó a su hija. «Te has vuelto tan sabia. Tengo un buen ejemplo ante mis ojos». En ese momento, Ana se acercó. «Señorita Parker, siento molestarla, pero le piden que haga un comentario para Forbes. Quieren hacer un reportaje especial sobre las mujeres en los negocios. ¿Podría decirles?». Clarissa se lo pensó un momento. «Diles que lo más importante es ser fiel a ti misma, incluso cuando todo el mundo diga que te equivocas». A última hora de la tarde, cuando todos se habían marchado, Clarissa entró en su despacho del Phoenix. Sobre la mesa estaba el último número de Business Diary con su foto en la portada. Clarissa Parker, una historia de verdadera fuerza. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. En algún lugar, en la cárcel, estaba el hombre al que una vez había amado. El hombre que había intentado destruir todo lo que ella había construido. Pero en lugar de destruirlo, lo hizo más fuerte. El teléfono sonó sobre la mesa. Era su hermana desde Londres. «Clarissa, vi las noticias. Eres increíble. Gracias, querida. Por fin me he dado cuenta de una cosa importante. ¿De qué se trata? La felicidad no es algo que otras personas te dan. Es algo que creas tú mismo». Colgó el teléfono y volvió a mirar el despacho. En la pared había un ave fénix resurgiendo de sus cenizas. Un símbolo que había elegido por una razón. «A veces», pensó Clarissa, «necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Y a veces la mayor traición puede ser el comienzo de la historia más hermosa». Apagó la luz y salió del despacho. Aún quedaban muchas cosas por hacer, muchos proyectos, muchas victorias por delante. Pero ya había ganado la victoria más importante, la victoria sobre sí misma. Clarissa estaba sentada en un pequeño café del aeropuerto de París, esperando su vuelo de vuelta a casa. Había concluido con éxito las negociaciones para abrir un nuevo Phoenix en Europa. De repente, se fijó en una figura familiar. Victoria Blake estaba sentada unas mesas más allá, absorta en su portátil. Sus miradas se cruzaron. Victoria se quedó inmóvil, claramente insegura de cómo reaccionar. Clarissa sintió que el corazón se le aceleraba. No había visto a aquella mujer desde el día del juicio. Inesperadamente, Clarissa se levantó y se acercó a su mesa. «¿Puedo sentarme?». Victoria asintió sorprendida. «Por supuesto, no esperaba verla aquí. Yo tampoco». Clarissa pidió otro café. «¿Cómo es la vida después de todo?». Victoria aferró nerviosamente la taza. «Es dura, pero yo misma elegí este camino. ¿Sabes? He querido decirte algo todo este tiempo». «¿El qué? Me salvaste». Victoria levantó la mirada. «Cuando todo salió a la luz, fue terrible, pero me hizo replantearme toda mi vida». Clarissa miró detenidamente a la mujer que tenía delante. Parecía distinta, más sencilla, sin maquillaje caro ni joyas. «Trabajo como consultora de seguridad financiera», continuó Victoria. «Ayudo a las empresas a identificar planes fraudulentos. Es irónico, ¿verdad? La vida suele ser irónica», respondió Clarissa. «Edward me escribió desde la cárcel», dijo de pronto Victoria. «Sigue intentando manipularme, convenciéndome de que tiene un plan». «¿Y qué le has dicho?». «Nada. He bloqueado su número», sonrió Victoria con amargura. «¿Sabes qué es peor? Realmente creía que me quería, que yo era especial. Todos queremos ser especiales», dijo Clarissa en voz baja. «Pero a veces ese deseo nos ciega. Los altavoces anunciaron el embarque del vuelo de Victoria. Tengo que irme». Empezó a hacer las maletas, pero se detuvo de repente. «Siempre pensé que me odiabas. Puede que en algún momento lo hiciera. Pero ahora...». Clarissa sacudió la cabeza. «Ahora me doy cuenta de que tú también fuiste víctima de sus manipulaciones, pero yo sabía lo que hacía. Sí, y asumiste la responsabilidad de tus actos.
Pero lo más importante es que encontraste la fuerza para cambiar. Victoria rompió a llorar de repente. Lo siento mucho, por todo. Clarissa le tendió un pañuelo. ¿Sabes lo que he aprendido este año? No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiarte a ti misma. Cuando Victoria se marchó, Clarissa se quedó un buen rato mirando por la ventana los aviones que despegaban. Este encuentro inesperado parecía cerrar la última página abierta de su vida pasada. Sacó el teléfono y marcó el número de Olivia. «Hola, cariño. ¿Sabes de lo que me acabo de dar cuenta?» «¿De qué, mamá?» «De que la vida no ha hecho más que empezar. ¿Y sabes qué? Voy a abrir no solo un Phoenix en Europa, sino toda una cadena». «Mamá, es un proyecto enorme». «Sí», sonrió Clarissa. «Y por primera vez en mi vida, siento que puedo hacer lo que quiera». Por la noche, en el avión, escribió en su diario: «Hoy me he encontrado con el fantasma de mi pasado y me he dado cuenta de que ya no tiene poder sobre mí. Todos estos meses pensé que estaba reconstruyendo mi vida, pero en realidad la estaba construyendo de nuevo. ¿Y sabes qué? Esta vida es mucho mejor que la que tenía antes. Edward, Victoria, la traición, el dolor. Todo esto parece ahora el argumento de una vieja película. Una película que me enseñó lo más importante. La verdadera fuerza no está en no sentir dolor, sino en encontrar el valor para empezar de nuevo. Y ahora sé que las mejores páginas de mi historia aún no se han escrito. Están esperando delante, y ya no tengo miedo de escribirlas». El avión ascendía, dejando atrás París y sus luces. Clarissa se reclinó en su asiento y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía absolutamente libre. Libre del pasado, del miedo, de la duda. La vida empezaba de verdad.